Buenas noches a todos. De verdad que muy especial estar aquí reunidos. Ya les dijo mi esposa, pues cómo habíamos estado, ¿verdad? Y espero que la hayamos pasado bien. Estos tiempos del invierno tienden a enfriarnos mucho. Bueno, físicamente, porque pues obviamente la temperatura se baja, pero no podemos dejar que se nos enfríe el espíritu y que se nos enfríe el corazón. Entonces ahí está nuestro reto y nuestro desafío. La Biblia dice en Mateo 24 que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Se enfriará el espíritu y no podemos permitir que el espíritu se enfríe. Esta semana estudiábamos en nuestro devocional el Salmo 18. Y el Salmo 18 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y es una invitación que el Señor siempre nos ha hecho, y es a no dejar que se nos apague la lámpara, es a no dejar que se nos apague el fuego interior. Es muy fácil y bueno, el diablo hace su labor de enfriarnos, pero no podemos dejar que nuestra vida espiritual se enfríe. Y precisamente hoy estudiábamos, y bueno, mi esposa inició este tiempo de alabanza con el Salmo 19, y pues es que, o sea, hoy nos ha tocado el Salmo 19, ¿verdad? Este Salmo nos ha tocado mucho hoy, en este día, y precisamente pues quería que meditáramos un poquito en este Salmo. ¿Por qué? Porque corresponde justo con lo que hemos venido hablando durante este tiempo, bueno, desde el principio de este año. Mire, y es que es el poder de la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué poder tiene o qué significa la palabra de Dios? Yo creo que este año 2022 es un año donde vamos a entender que la palabra de Dios es más que un libro que tenemos ahí en la mano y que lo leemos a veces de vez en cuando, ¿verdad? Muchos medio lo leen, medio lo ojean, algunos lo estudiamos un poquito más, pero ¿qué tanta profundidad tenemos en la Biblia? ¿Qué tanta profundidad tenemos en la palabra de Dios? Y la invitación para este año 2022 es precisamente que profundicemos y que a través de la palabra, que a través del estudio sistemático de la Biblia, podamos encontrar la revelación de Dios. Mire, hemos entendido de que la Biblia es muy, muy importante, la palabra de Dios es muy importante. La semana pasada hablamos en 2 Timoteo 3, que hicimos la reunión virtual, hablamos de que la palabra de Dios, de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3. El poder de la palabra. Mire, cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, nuestros oídos se abren. Causa un efecto pero bastante especial. Entonces, la conversión de una persona, ¿de qué depende? Mire, siempre hemos creído de que la conversión de una persona pues venía por el Espíritu Santo. Y sí, viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso nos dice la misma Biblia. Pero es que esa conversión no va a venir si esa persona no escucha la palabra de Dios. Es decir, la conversión va a venir, el efecto va a venir a nuestras vidas cuando vamos a la palabra, cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra. O sea, hemos pensado de que la conversión de una persona va a venir así, por obra y gracia del Espíritu Santo, y no, tiene que venir primero la palabra, hacer su efecto, y ya cuando la palabra entra en el corazón, cuando la palabra entra en la vida, entra en los oídos, ¿qué ocasiona? Tiene que ocasionar un arrepentimiento. Tiene que ocasionar una reacción en la vida de la persona. Tiene que ocasionar que la persona
se arrepienta, que la persona entienda que está en pecado. Pues la persona no va a entender que está en pecado, que está o que necesita cambiar su vida si no escucha lo que dice la palabra, si no estudia lo que dice la palabra. Entonces, mire, la palabra para este año cobra un papel muy importante. La semana pasada entonces hablamos de que la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y hoy en el Salmo 19 nos encontramos algo bien especial. Mire, el Salmo 19 nos habla de que existen 3 formas de conocer a Dios. Bueno, nos habla de 2. La tercera ya se las voy a decir. Hay 3 formas de conocer a Dios. Y el Salmo 19 nos menciona 2. Nos menciona 2 formas para conocer a Dios. Miremos primero lo que dice Oseas 6:6. Vamos a hablar un poquito de lo que es el conocimiento y la importancia de tener conocimiento. Oseas capítulo 6, versículo 6. Aquí ya lo tengo. Oseas 6:6 nos dice aquí el Señor, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Siempre tenemos que mirar cuando estudiemos un pasaje de la Biblia el contexto en el que se está hablando. ¿De qué está hablando Oseas? Mire, Oseas fue un profeta contemporáneo con Isaías. Isaías profetizó en los tiempos del rey Usías. Eso lo encontramos al principio de los libros. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de mucho alejamiento de Dios, de mucha idolatría. Estaba viviendo, podríamos decir, una falsa fe. Y el pasaje de Oseas 6 nos dice, mire cómo empieza: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Mire el llamado que está haciendo el Señor a través de Oseas. Venid y volvamos a Dios. ¿Y qué nos dice? ¿Qué dice la palabra aquí entonces más adelante? Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿qué es lo más importante? O sea, esta gente pensaba que con un sacrificio, que yendo al templo, que sacrificando un animalito, podría resolver el problema. Y no era así. No era así. Se necesitaba algo más. ¿Y qué es lo que dice? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora, para tener conocimiento, ¿qué necesitamos? Estudiar la palabra. Mire, y esto es similar a nuestra vida intelectual, digámoslo así. Para usted poder tener conocimiento de algo, en algún área, digamos, llamémoslo informática, llamémoslo en marketing, digamos, en el derecho, en la misma teología, necesita estudiar, necesita sentarse a leer, necesita coger un libro, investigar, leer, para tener conocimientos en salud y nutrición. ¿Qué se necesita? Leer, estudiar, consultar personas, tener contacto con médicos, con personas especializadas. El conocimiento no va a llegar así de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Un abogado, por ejemplo, una persona que se dedica al derecho. ¿Usted cree que un abogado se convierte en abogado de la noche a la mañana? Tiene que leer el BOE todos los días, y para eso tiene que madrugar. Tiene que leer libros, tiene que leer la Constitución, aprenderse la Constitución, aprenderse los códigos, el código legal, el código penal, el código civil, el código de comercio. Y todo. Tiene que ser un lector, pero grande. O sea, un abogado no se convierte en abogado de la noche a la mañana. Tiene que tragarse muchos libros, muchas horas de clase, muchas horas. Mire, para conocer a Dios también tenemos que estar muchas horas pegados de la Biblia, estudiando la palabra de Dios, estudiando, sumergidos en la palabra de Dios. De otra manera no lo vamos a conocer.
Nunca lo vamos a conocer si no estudiamos la Biblia. Entonces, mire que es la invitación que el Señor hace. Vamos al Salmo 19. Vamos al Salmo 19 y, como les digo, mi esposa lo leía al principio de la alabanza. Yo lo voy a volver a leer. El Salmo 19 nos habla de dos formas de conocer a Dios. O sea, hay tres formas de conocer a Dios. El Salmo 19 nos menciona dos. ¿Cuáles son esas dos formas de conocer a Dios? Primero, a través de la naturaleza. Y entonces ahí nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr. ¿Para qué? Para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Miren, estos primeros 6 versículos nos está hablando de que a Dios se le conoce a través de la naturaleza. Entonces mírelo cómo empieza, me llama la atención. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando usted ve el cielo, cuando usted mira la naturaleza, cuando usted mira esta obra de arte que Dios ha hecho, yo creo que nos quedamos sin palabras. Nos quedamos sin palabras de ver cómo Dios pinta el cielo, cómo Dios ha hecho el mar, cómo Dios ha hecho tan perfecta las cosas de la naturaleza. Y aquí hay un pasaje que a mí me llama la atención, que casi que no lo entiendo, y que bendito sea el Señor que lo pude entender. Dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice: un día emite palabra a otro día. Pero luego dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y por toda la tierra salió su voz. Suena como contradictorio ese pasaje, pero les voy a explicar. Porque Dios habla a veces sin palabras, sin pronunciar una sola sílaba. Por eso dice que por toda la tierra salió su voz, pero no hay lenguaje ni palabras. De día en día es oída su voz. O sea, Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de la naturaleza que es perfecta, de la perfección de la naturaleza. Dios sabe en qué momento permite que la lluvia venga. Dios sabe en qué momento permite que vengan las heladas, digamos, el frío. El frío no viene porque sí. La tierra necesita el frío. Nuestro cuerpo mismo necesita el frío. Hay funciones de nuestro cuerpo que se activan con el frío. ¿Cuáles serán las funciones de nuestro cuerpo? Claro, es un equilibrio. Imagínese que todo fuera frío. Imagínese que todo fuera frío, que todo fuera helado. No, imagínese que todo fuera sol, que todo fuera verano, que todo fuera un calor abrasador todo el tiempo, 40 grados. Pues esto sería muy difícil de vivir. Pero hay un equilibrio y eso Dios lo hace. Dios lo permite, es un equilibrio de la misma naturaleza. Entonces, mire, Dios habla a través de la naturaleza. Y esto nos hace acordar de la conversación de Job con Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Job? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Job? ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Qué le dijo Dios a Job? Y le empezó a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo ponía la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía el mar en su lugar? Cuando yo le ordenaba a las nubes que dieran su agua. ¿Acaso conoces tú dónde pare la cabra montés? ¿Acaso conoces tú cómo se gesta el cabrito dentro del vientre de su madre? O sea, Dios tiene control de todo. Y lo que Dios le dice a Job es: yo hablo a través de la naturaleza. Así de simple. O sea, Dios nos habla a través de la naturaleza. Y mire, hay cosas que los científicos no se pueden explicar. La mayoría de los científicos, un gran porcentaje de los científicos, pues son ateos. Y a través de las cosas de la naturaleza explican los fenómenos, pero no tienen en cuenta a Dios.
nunca tienen en cuenta a Dios. Entonces mire esto. O sea, son tan insensatos y tan necios que no ven que detrás de todo el firmamento, que detrás de todas las estrellas, que detrás de el sol poniéndose en su lugar, hay un creador. Detrás de toda obra de arte siempre hay un autor, hay un creador. ¿Qué pasa con muchos? Miren, muchos se quedan con la obra de arte, se quedan con el diseño, pero no ven que hay un diseñador detrás. Muchos se han quedado perplejos con el diseño, pero no han entendido que detrás de todo diseño hay un diseñador. Hay alguien que se sentó y dibujó, que se sentó y creó las cosas. Dios nos habla a través de la naturaleza y nuestros ojos deben estar abiertos. Pero segundo, ¿cómo Dios nos habla? También, mire lo que dice a partir del versículo 7. Aquí cambia de una forma radical el texto y el enfoque. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. De 6 maneras diferentes nos habla aquí el Señor de lo que significa la palabra de Dios. Ahora, vamos a entender aquí una cosa, y es que dice, la ley de Jehová es perfecta. Mire, aquí vamos a abrir nuestros ojos en algo. Pocas veces en los salmos, pues nosotros nos encontramos algo grandioso y algo especial. Le voy a decir qué es lo grandioso que nos encontramos: el nombre de Dios. El nombre de Dios. El nombre Yud-Heh-Vah-Heh. Yud-Heh-Vah-Heh. Ese es el nombre de Dios. El nombre que los hebreos no quieren, que los judíos no quieren nombrar. 4 letras. Yud-Heh-Vah-Heh es el nombre de Dios. Los judíos no nombran el nombre de Dios, no lo nombran, lo cambian por Adonai. Pero resulta que cuando vamos al texto hebreo, aquí donde dice Jehová, aparece Yud-Heh-Vah-Heh. Es el nombre con el que Dios se le presentó a Moisés. Ese Yud-Heh-Vah-Heh significa el que soy, el que fui, el que soy y el que seré. O sea que en otras palabras es el eterno. O sea que vamos a mirarlo aquí desde este punto de vista. La ley del eterno. La ley del eterno. Bueno, cuando nos habla de ley, cuando la Biblia nos habla aquí de ley, pues nos está hablando de la Torá. Nos está hablando de la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es la instrucción de Dios. Esos 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, constituyen lo que se llama la Torá. Y ahí en esa Torá hay una serie de mandamientos, hay una serie de instrucciones que son para usted y para mí. Que hay muchas personas que hoy en día piensan que eso ya quedó en el pasado, que eso ya tenemos que olvidarlo y que el Señor nos dio una nueva ley. El Señor no vino a anular la Torá. Si usted mira en el Evangelio, nos encontramos que el Señor hizo muchas alusiones a la Torá. El Señor Jesucristo hizo muchas alusiones a la Torá. O sea que si la Torá si el objetivo fuera anularla o descalificarla, pues el Señor no hubiera dicho cosas de la Torá, ¿verdad? No se hubiera referido a ella. Sobre todo que hay un pasaje que hay una persona que viene y le pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Como para probarlo. ¿Y qué le dice el Señor? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es el Shema Israel. Esa es la oración que hacen los judíos mañana y tarde, todos los días. Eso es lo que ellos rezan. Y es el versículo más importante. Es el mandamiento más importante. Entonces mire
que si el interés del Señor hubiera sido anular la Torá, pues no se hubiera referido a ella en ningún caso, pero siempre había una referencia. Pero mire lo que dice. Primero nos dice la ley de Jehová, o sea, la Torá, la palabra, la instrucción del Eterno. ¿Cómo es? Perfecta. Mire que aquí hay un apelativo, hay un calificativo que utiliza David en el Salmo. ¿Y qué es lo que está diciendo de la ley o de la Torá? Perfecta. Hay un término que utilizamos mucho que se utiliza mucho en los estudios teológicos, que se llama la inerrancia de la Biblia. Eso se lo inventaron como en el siglo, esos términos se lo inventaron como en el siglo XV, por allá, cuando inventaron la teología. Pero es que resulta que de la inerrancia de la Biblia ya hablaba el Salmo 19. Cuando dice que la palabra de Dios es que perfecta. O sea, ¿qué quiere decir perfecta? Que no tiene errores. Que no contiene errores. Ahora, tenga en cuenta esto. La Torá, los mandamientos, la ley como tal, fue dada por Dios directamente en el monte Sinaí al hombre. O sea, la Torá no vino por un sueño que haya tenido un profeta o por una visión, como en el caso de Juan, por ejemplo, que recibió una visión y escribió. No. Dios mismo dictó la Torá. Es más, Dios la escribió y se la entregó a Moisés. O sea, Dios mismo la escribió en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. O sea que la Torá vino directamente de Dios. La Torá es perfecta, dice, la ley de Jehová es perfecta. Mire los calificativos, ahora miramos los resultados. Pero luego nos dice, el testimonio de Jehová, o sea, del Eterno, es fiel. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Vamos a mirar así, porque el Salmo nos está mostrando el apelativo y el resultado. ¿Qué hace la ley de Dios? ¿Qué hace la palabra? Es perfecta, que tiene la capacidad de convertir el alma de la persona que la escucha, de la persona que la recibe, de la persona que es instruida por ella. Mire que aquí en este salmo una vez más nos encontramos esta idea. O sea, la conversión de una persona no viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Viene como fruto de escuchar la palabra. También en Romanos 10, ¿qué nos dice? Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces miremos el grado de importancia que tiene la Biblia en que una persona arranque con el Señor, en que una persona se convierte y camine con Dios. Mire, estamos llegando a conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué muchas personas no caminan? Porque no tienen un conocimiento de la Biblia, porque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, porque no estudian. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues nos dejamos llevar, y eso lo dice el apóstol Pablo, de cualquier viento de doctrina. En ese tiempo y en habían doctrinas falsas. Se estaban empezando a infiltrar doctrinas equivocadas en la iglesia, herejías, filosofías, puntos de vista. Ya estaban empezando a salir los gnósticos, ya estaban empezando, o sea, había una cantidad de cosas, de cuestiones, y el apóstol Pablo habla de eso. Los que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Pero por qué? Porque no hay un conocimiento. Mire, hace unos días mi esposa me estaba hablando de alguien que ella fue con una peregrinación a Israel, y una señora se puso a compartirle a Cristo a un judío. Imagínese. Se puso a compartirle a Cristo a un judío. Mire, yo le voy a explicar por qué es difícil compartirle a Cristo a un judío. Mire, ¿por qué es difícil? Porque es que los judíos, desde que nacen, prácticamente están estudiando la Torá.
O sea, desde que nacen ellos están estudiando y sus estudios son muy profundos, muy profundos. O sea, que a los 20, a los 30 años, un judío consagrado, obviamente, imagínense, son 25, 28 años de estudio de Torá, de estudio de Torá, de estudio de Biblia, de estudio del Tanaj, de estudio que aparte de estudiar el Tanaj, ellos estudian a otros rabinos, otros comentarios. O sea, la gente tiene información aquí hasta, o sea, a tope. Pero ¿por qué es difícil? Mire, porque tienen un conocimiento. Porque tienen un conocimiento y tienen unos argumentos ya establecidos. Entonces muchas veces nosotros, como no sabemos 2 versículos, pretendemos que no las sabemos todas. Como no, entonces hemos leído la Reina Valera, Isaías 53, entonces, mas él molido fue por nuestros pecados y nuestras transgresiones, y entonces ya lo hemos leído, entonces ya no sabemos 2 versículos, y no, sí, eso es lo que dice ahí, pero no hemos profundizado. Entonces mire, para nosotros poder llegar a tener un conocimiento, necesitamos profundizar en la palabra. Mire lo que dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, que tiene la capacidad de convertir el alma. Luego dice, el testimonio de Jehová o del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire otro efecto, hace sabio al sencillo, al simple. El libro de Proverbios sí que nos habla de eso, del simple, del necio, del que no tiene conocimiento. Dice, hace sabio al sencillo, da sabiduría al que tiene sencillez. El sencillo es lo mismo que el simple. ¿Y qué es algo simple? Algo que no tiene sabor. Algo que no tiene sabor. Le falta la esencia. Y yo siempre me refiero a la sopa que no le echa sal. Pon un agua, ¿sí? Y hay sopa, y qué horrible es comer una comida sin sal, sobre todo un caldo o una sopa. No sabe a nada, no tiene sabor. Necesita la sazón, necesita el sabor, necesita el gusto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la palabra del testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, le da sabor al que no tiene, al que no tiene sabor, al que es insípido. Luego dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran, que alegran el corazón. Mire, y esto cuando aquí la palabra que menciona en el hebreo original es misbot. Y misbot es la referencia a los mandamientos positivos. Hay unos mandamientos positivos y unos mandamientos negativos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que los mandamientos positivos, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, eso es un mandamiento positivo. Pero el mandamiento negativo es no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos. O sea, ese mandamiento que dice que no, eso se conoce como un mandamiento negativo. Y hay muchos mandamientos donde se da explicación. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas bendición. Se da una explicación y Dios da la explicación. Pero hay otros mandamientos que no hay explicación. No comer camarones, no comer carne de cerdo, punto. Dios no nos dice por qué. No comer conejo, no comer gallinazo, no comer avestruz, bueno, hay varias, no comer camarones. Simplemente Dios lo dice y punto, ya está. O sea, Dios lo dice. ¿Explicación? No, Dios no la da. Hay explicaciones científicas, pueden haber, por ejemplo, en el caso de los camarones y estos bichitos del mar, da muchas alergias. Y hay personas que son altamente alérgicas a los mariscos y a los camarones. No pueden comer. Bueno, nos sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire los efectos. Mire el calificativo, pero también miremos el efecto. Puro. O sea, no hay corrupción. No está contaminado. Y
Y claro, más adelante en el Nuevo Testamento nos encontramos la comparación de que la palabra de Dios es un alimento para nuestras vidas. Es nuestra comida diaria. Y mirándolo en la comida que nos comemos habitualmente, hay muchas comidas que hoy en día están muy contaminadas. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del pescado. Los pescados de mar, sobre todo los grandes, tienen altos contenidos de mercurio. Pescados como el atún, como la caballa. O sea que los atunes, uno está acostumbrado a ver el atún en la latica, pero realmente el atún es un pescado inmensamente grande. Los más pequeños son de 1,5 metros, imagínense. Y esos pescados son altamente contaminados de mercurio. Y otros pescados, el pez espada también. Ese tipo de peces tienen mucha contaminación. Lo que nos comemos, las frutas, las verduras, hay muchos fertilizantes, muchos pesticidas que usan. Que aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es pura. O sea, la Torah es pura, no está contaminada por nada. Entonces miremos que cuando lo entendemos, ¿qué hace? La palabra de Dios dice, alumbra los ojos. Entonces mire los efectos. Luego dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mire los efectos que ocasiona o que trae la palabra de Dios a nuestras vidas. Voy a repetirlos para seguir en la última parte. ¿Cuáles son los efectos? Que la palabra de Dios convierte el alma, que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, quita toda amargura, toda tristeza. Luego dice, alumbra los ojos, quita la ceguera espiritual, quita la oscuridad de nuestras vidas. Luego dice que permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios cuando llega no se va. Dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Luego dice en el verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y mire la apreciación que hace David aquí al final. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios también trae como efecto entender nuestros propios errores. Mire lo que dice en el versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Presérvame de las soberbias. A veces creemos que no las sabemos todas y que nosotros, y un error que comete el hombre es creer que no, yo no estoy mal, yo estoy bien, yo soy el que tengo la razón, los demás no. Eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Mire que es una cosa bien especial. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. A veces la soberbia sube tanto que pensamos, yo no he cometido errores. Mire lo que le pasaba a Job, acuérdese, cuando estudiamos la historia de Job. Pero si yo he sido tan bueno, si yo he sido tan buena persona, si yo le ayudaba a la gente, si yo, cuando una persona estaba con hambre, yo le daba mi comida, obras. Mire, Job no veía que él tuviera pecado. Eso se llama soberbia. Hasta que un día Job tuvo que pedirle perdón al Señor y al final del libro nos encontramos la palabra, me arrepiento. Ahí aparece. O sea, ¿de qué se tenía que arrepentir Job? Pues de su soberbia. Y dice aquí que a través de la palabra de Dios nuestra vida es preservada de soberbias. Tu siervo es además amonestado con ellos. Mire, ¿cómo conocemos a Dios? A través de la palabra. A través de la palabra de Dios. Y la tercera parte de cómo conocer a Dios, a través de Cristo. Y eso ya lo dice en Hebreos, no lo vamos a estudiar hoy. Hebreos 1, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado antes por los profetas,
hoy en estos días nos habla a través de su Hijo. La tercera forma de revelación y de conocer a Dios es a través de Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, conoce al Padre, conoce a Dios. Mire el efecto que hace la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Tenemos que ir a la palabra. Este año 2022 tiene que ser un año de estudio de la palabra. Tiene que ser un año de estudio. Más que números, que venga mucha gente. Bueno, sí, uno sí quiere que venga gente y que nos congreguemos. Pero más que eso, que cada uno de los que estamos recibiendo la palabra tomemos la decisión de estudiarla. De estudiarla, de sacar el tiempo. Dejar de ver tanta televisión, tanta computadora, tanto móvil y estudiar la palabra. Y ojalá la Biblia en papel. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe en qué momento el internet se colapse, se venga abajo. Mire, les voy a contar una cosa que he estado muy al tanto de las noticias en el mundo. Y yo no sé si ustedes están al tanto de que hay un país que se llama Kazajstán. Se está armando una guerra. ¿Y sabe cuál es el tema con Kazajstán? Que es que ellos son la cuna del Bitcoin. O sea, los Bitcoin del mundo están alojados allá, en ese país. Y tienen todo bloqueado. O sea, no hay wifi, no hay internet y el Bitcoin se está viniendo abajo. Grave, gravísimo. Y están a punto de armarse en una guerra, pero una guerra grande, una guerra fuerte. O sea, lo que empezó en Ucrania vino a reventar en Kazajstán. Y ya el presidente dio la orden a las fuerzas militares de que respondieran a bala a la gente de las protestas, a la gente que está haciendo una serie de protestas allí. O sea, la cosa está fuerte, muy fuerte. Mire, se bloqueó todo se bloqueó, toda comunicación. Se vino abajo el wifi, se vino abajo el internet, se vino abajo todo. Entonces, menos móvil y más palabra de Dios. En papel, ojalá. Si me están escuchando, mire, consígase una Biblia en papel y estúdiela, siéntese a estudiarla, siéntese a moverse, a pedirle al Señor revelación. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y aquí viene el versículo 12 ya para que oremos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Viene la pregunta que se hace David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A través de la palabra. A través del estudio de la palabra entendemos nuestros propios errores, nuestros propios fallos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que su palabra sea la que nos llene, la que venga a saciar nuestras vidas y nuestros corazones. Padre Dios, en esta tarde, en esta noche venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es el alimento que necesitamos, Señor, que el alimento que necesitamos cada día. Hoy, Señor, tú mismo nos has enseñado a través de este Salmo 19 que hay dos formas en las que tú hablas. A través de la naturaleza, Señor, permite que cada día que nos levantamos, Señor, y vemos un nuevo amanecer, recibamos de ti el saludo, recibamos de ti esa voz de que tú estás detrás, Señor, de todas esas cosas de la naturaleza. Pero permítenos hoy entender, Señor, también que tú hablas a través de tu palabra, Señor. Que la palabra es viva, es eficaz, que la palabra es perfecta, que la palabra es fiel, que tu palabra es recta, que tu palabra es pura, Señor, que tu palabra es limpia, que tu palabra es verdad. Gracias, mi Señor, porque hoy podemos tener el privilegio de tener esta palabra aquí y llega a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a sumergirnos en el estudio, a tomar la decisión de estudiar, a tomar la decisión de inquirir, de investigar, Señor, pero sobre todo de que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Padre Santo y poderoso,
En esta tarde yo te doy gracias por tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos cada día a conocerte. Ayúdanos cada día, Señor, a convencernos de tu grandeza, de tu poder. Ayúdanos cada día a convencernos de que necesitamos vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, y como dice aquí este Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Yo te pido, Señor, que hoy hables a nuestras vidas y que nos permita, Señor, entender si estamos cometiendo algún error, si nos hemos equivocado, si hemos fallado de alguna manera. Ayúdanos a entender nuestros propios errores, Señor. Tu palabra es útil para corregir. Tu palabra es útil para instruirnos. Tu palabra es útil para redarguir, para enseñar, para que podamos vivir el correctivo. Ayúdanos, Padre. Revélanos. Revela nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a tener ese conocimiento que necesitamos para vivir y para levantarnos, para movernos y sobre todo para conocer el amor de Dios. Padre Santo y poderoso, yo hoy bendigo, Señor, esta iglesia. Te pido, Padre, que derrames de tu amor y de tu presencia sobre nuestras vidas. Que cada día nos permitas conocerte. Que cada día nos permitas, Señor, abrir nuestros ojos. Que nuestros ojos sean abiertos a ti, a tu conocimiento, Señor, al conocimiento de tu amor, al conocimiento de tu presencia. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta tarde en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.